En este video vamos a ver la replicación del ADN, sus características, los actores que participan en ella y el proceso que lleva la célula para poder replicar su ADN. Además de eso veremos los diferentes daños que se pueden generar y la forma que tiene la célula para poder repararlos. Decimos que la replicación tiene 5 características fundamentales que tienen que saber. Es semiconservativa, es anabólica, bidireccional, semidiscontinua y asincrónica. La última es solamente para la replicación en eucariotas. Ahora vamos a ir explicando cada una a medida que vamos a ir avanzando en el proceso. En primer lugar, el ADN se desenrolla y se desestabilizan los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por la enzima helicasa. Si vamos un poquito más a detalle en este movimiento, vemos cómo la helicasa separa ambas cadenas y las proteínas enlazantes de cadena sencilla, SSBS, o proteínas estabilizadoras, evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea lo que vamos a llamar burbuja de replicación. Cada burbuja se va a encontrar dividida en 2 horquillas de replicación. La horquilla de replicación tiene una estructura asimétrica. ¿Qué significa esto? Que la cadena hija de ADN que se sintetiza de manera continua recibe el nombre de cadena conductora. Esta es sintetizada antes que la otra cadena, que crece de forma discontinua y recibe el nombre de cadena rezagada, retardada o retrasada. En la imagen que les puse en el video podemos ver una burbuja de replicación separada por el origen en 2 horquillas de replicación. Como podemos ver en la horquilla de replicación de la izquierda, la hebra molde de arriba, que figura en color azul, va de 3' a 5' y la hebra molde de abajo va de 5' a 3'. Siempre se mide desde el origen hacia la parte lateral, o sea, hacia donde se va abriendo la cadena. En cambio, en la horquilla de replicación del lado derecho, vemos que la de arriba, que figura en azul, va de 5' a 3' y la de abajo va de 3' a 5', o sea, se invierten los roles. Esto quiere significar que en una misma burbuja de replicación, una de las horquillas va a tener una hebra conductora arriba y una hebra rezagada abajo. En cambio, la otra horquilla va a estar al contrario, va a estar la rezagada arriba y la conductora abajo. Antes de comenzar con cada uno de los procesos, tanto de la rezagada como de la conductora, quiero presentarles la ADN polimerasa. La ADN polimerasa es la que sintetiza la cadena de nucleótidos, lo que vamos a llamar polimerización, y siempre lee de 3' a 5'. Por ende va a sintetizar al revés, de 5' a 3'. Y para que esta ADN polimerasa se ponga en funcionamiento, lo que necesita son 2 requisitos. Uno es una hebra molde de ADN. O sea, una hebra de la cual ella se pueda complementar, que en el ejemplo anterior sería la azul. Y el otro requisito es que tenga un extremo OH3' libre, que puede corresponder a un segmento de ADN o de ARN, apareado a la molde. Dicho con otra palabra, la ADN polimerasa no puede comenzar una cadena desde cero. Siempre tiene que haber un extremo 3' al cual ella pueda ir agregando nucleótidos. O sea, tiene que haber algo de lo cual ella pueda arrancar. Bien, esto va a ser importante a la hora de ver los diferentes hebras y cómo interactúa cada una. Una vez entendido esto, vamos a pasar lo que es la cadena conductora. La cadena conductora, para poder generarse, necesita de la ayuda de una ARN primasa. Porque dijimos que la ADN polimerasa, para empezar a funcionar, necesita 2 requisitos. Una hebra molde de ADN, la cual ya tenemos, y un extremo OH3 libre, lo cual no poseemos, ya que tenemos que arrancar desde cero una cadena. Entonces lo que hace esta ARN primasa es colocar los primeros nucleótidos de la cadena. El segmento resultante se llama ARN cebador y proporciona el extremo 3' libre del cual puede empezar a sintetizar la ADN polimerasa. Bien, ahora la ADN polimerasa va a ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. La horquilla continúa abriéndose y desenrollándose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo a la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de ADN polimerasa reemplaza el cebador de ARN por ADN. Todo esto ocurre mientras la helicasa sigue trabajando, sigue abriendo la cadena para expandir la burbuja de replicación. Por último, hay que agregar que la hebra molde que va de 3' a 5' va a estar apareada con la hebra conductora, ya que la hebra conductora se va a sintetizar de 5' a 3'. Como vemos en el ejemplo más esquemático de lo que es la cadena conductora, tenemos que primero se acerca una ARN primasa y coloca el cebador. Luego viene la ADN polimerasa y empieza a sintetizar leyendo de 3' a 5' y polimerizando de 5' a 3'.
Fíjense que es bien importante que la helicasa siga abriendo la cadena para que la ADN polimerasa pueda seguir trabajando, leyendo de 3' a 5'. Por último, viene una ADN polimerasa diferente a la anterior y lo que hace es cambiar el cebador por ADN. Y ahora pasamos a lo que es la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla. Es la nueva cadena que crece de modo discontinuo alejándose de la horquilla de replicación, o sea, yendo hacia el origen de replicación. Y acá es donde quiero que presten atención porque acá es donde más se nota. Como ven, la rezagada dijimos que no puede leer de 5' a 3'. Entonces lo que hace es empieza desde un poco más atrás para poder leer de 3' a 5'. Entonces pone el cebador, la ARN primasa, más o menos por la mitad. Luego viene la ADN polimerasa y lee de 3' a 5' y sintetiza de 5' a 3'. Luego viene otra vez la primasa un poco más atrás para darle la oportunidad de vuelta a la polimerasa de que pueda trabajar correctamente. Entonces la polimerasa vuelve a venir y vuelve a leer de 3' a 5'. Y así sucesivamente generando los diferentes fragmentos de Okazaki. Luego viene la ADN polimerasa, como dijimos antes, y saca los cebadores. Y luego viene la ligasa, que lo que va a hacer es unir los diferentes fragmentos de Okazaki. Recuerden que esto es ya que la ADN polimerasa solamente lee de 3' a 5'. Quiero que se acuerden eso y que les quede muy grabado porque es muy preguntable. La ADN polimerasa lee de 3' a 5' y sintetiza de 5' a 3'. Y acá es donde quiero hacer un paréntesis, ya que al principio del video dijimos las 5 características esenciales de la replicación. Dijimos que es un proceso anabólico. Esto se debe a que los procesos anabólicos son procesos metabólicos de construcción, en los que se obtienen moléculas grandes a partir de otras moléculas más pequeñas. En estos procesos se consume energía. También dijimos que es bidireccional, ya que presenta dos direcciones opuestas de replicación, de la cadena 3' a 5' y de la otra cadena de 5' a 3'. También dijimos que es semidiscontinua, que como vimos, la cadena rezagada es semidiscontinua, ya que polimeriza un pedazo, luego va más atrás, polimeriza otro pedazo. Eso es a lo que se refiere semidiscontinua. Dijimos que es semiconservativa, dado que cada una de las dos células hijas heredan una doble hélice de ADN formada por una cadena heredada por la madre y otra es sintetizada. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a dar un ejemplo bien brusco para que se entienda. Por ejemplo, yo soy la molécula de ADN y cada uno de mis brazos es una cadena. Entonces lo que yo hago es darle el brazo derecho a una hija y que la otra hija a partir de ese brazo derecho cree su propio brazo izquierdo. Y a mi otra hija darle mi brazo izquierdo para que a partir de ese brazo izquierdo genere su propio brazo derecho. Entonces cada una de mis hijas va a tener un brazo que era mío y un brazo que sintetizó desde cero. Y por último dijimos que es asincrónico. Esto quiere decir que la replicación inicia en diferentes momentos, o sea, va a tener diferentes orígenes de replicación en una misma molécula de ADN. Y esto lo vemos al proseguir la replicación, ya que las hebras conductora y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora, como dijimos, se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Este proceso se da en simultáneo con todas las otras burbujas que se dan en el ADN. Esto quiere decir que no va a haber una sola burbuja de replicación, sino que va a haber varias, ya que la molécula de ADN es bastante extensa y con una sola burbuja de replicación tardaríamos mucho tiempo en poder replicar toda la molécula de ADN. Entonces lo que hace es generar diferentes orígenes de replicación para que al final se puedan unir todos y se pueda separar la molécula de ADN. Y por último tenemos lo que es los daños que se pueden generar en el ADN y la distinta reparación que tiene cada uno de ellos. Bien, el primer daño que quiero que veamos es la desaminación. La desaminación se produce por la pérdida de un grupo amino por una base nitrogenada. La base cambia en otra distinta. Generalmente se cambia citosina por uracilo. Entonces la desaminación, en otras palabras, ¿qué es? La desaminación consiste en la pérdida de grupos aminos. La citosina por desaminación se convierte en uracilo. El uracilo a su vez empareja con adenina. Por ende va a haber un gran cambio. ¿Y esto cómo se repara? Esto se repara en 5 pasos. Primero llega una N-glicosidasa que hidroliza el enlace N-glicosídico separando la base dañada, generando un sitio de AP, o sea, un sitio sin base. Luego llega una AP endonucleasa
que hidroliza un enlace fosfodiéster separando el nucleótido defectuoso por su extremo 5'. Luego llega una fosfodiesterasa, ya que hidroliza un enlace fosfodiéster por su extremo 3' del resto de la cadena. Luego llega una ADN polimerasa que incorpora el nuevo nucleótido por el enlace fosfodiéster a través de una unión 5' 3' al resto de la cadena. Y por último, la ADN ligasa, que termina de completar el nucleótido por su extremo 3' mediante su enlace fosfodiéster. Luego tenemos la apurinación, que se produce por la pérdida de una base púrica a un nucleótido de la secuencia de ADN. La reparación es idéntica a la desaminación, solo que no posee la N-glicosidasa. Y por último, de todos los daños que se puede generar en el ADN, tenemos el dímero de pirimida, que se da por la unión covalente entre dos bases pirimídicas, pero de la misma hebra. Afecta la estructura del ADN y es usualmente provocada por los rayos ultravioleta. ¿Esto qué significa? Esto significa que al haber una timina al lado de otra en la misma hebra, estas dos se van a parear. ¿Y esto cómo se arregla? Se arregla en 4 pasos. Primero llega una V-endonucleasa que hidroliza los enlaces fosfodiéster sobre la misma hebra donde se localiza el daño. Luego llega una helicasa que desestabiliza los puentes de hidrógeno separando la hebra defectuosa. Luego llega una ADN polimerasa que ya sabemos para qué sirve, ya mencionamos anteriormente su función, y luego una ADN ligasa que también ya sabemos para qué sirve. Esto es muy en general lo que es la replicación. Sin embargo, abajo en los comentarios les voy a dejar el PDF con todas las cosas que tienen que saber, como pueden ser la función de las proteínas SSBS, las proteínas topoisomerasa tipo 1, tipo 2, la helicasa, la ADN polimerasa, bueno, todo eso va a estar abajo en el PDF de la descripción. Cualquier cosa nos pueden preguntar en cualquiera de nuestras redes y nada, les mando un fuerte abrazo y compartan el video con alguien que lo pueda llegar a necesitar.